Buenas tardes, ingeniero. Eh, Vamos a hablarles sobre los desechos tecnológicos. Como integrantes tenemos a Ortiz Lara Nicole, Girón Lastra Emily, Cortés Corozo Emily y Alvarado Leli. Y quien les está hablando, Ángela Jama Sánchez. Impacto al medio ambiente por desechos tecnológicos. Pues si bien sabemos, los desechos tecnológicos a nivel mundial han causado una gran revolución masiva en lo que es la acumulación gradual de muchos residuos contaminantes que afectan al medio ambiente y a nosotros como seres humanos. Pues estos desechos también se los conoce como el RAEE, las siglas, las cuales significan residuos de aparatos electrónicos, eléctricos y eléctricos. Pues estos son los que comprenden todos los equipos, ya sea eléctricos y electrónicos, que al finalizar su vida útil se convierten en desechos. Estos se manifiestan tales como los celulares, las computadoras, los televisores, los cables, las impresoras, los CPU, los displays, etc. Debido a su rápida obsolencia, los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos son hoy uno de los flujos de residuos que más crecen en el mundo. Pues estos desechos tecnológicos a nivel mundial afectan masivamente al medio ambiente debido a la gestión inadecuada, generando así un impacto ambiental por acumulación en el medio. Pues los porcentajes de desechos tecnológicos impactan demasiado al planeta. Estos materiales son muy contaminantes, los cuales nos quitan, nos deterioran el suelo, el agua y demás cosas que voy a ir explicando más adelante. ¿Cuántos desechos electrónicos al año en Ecuador se producen? Pues según la investigación que se ha dado en este último año en Ecuador, o sea, todo lo que es Ecuador, genera aproximadamente 80.000 toneladas de residuos electrónicos al año. Y por acá en otros valores que investigué, las cantidades de residuos electrónicos generados y recogidos en el mundo. En el 2022 llegó en Europa a un 42,8%. En Oceanía un 41,4%, en las Américas a un 30%, en Asia un 11,8% y en África un 0,7% de residuos. Pues estos fueron los residuos los que nombré son los residuos que son buenos, y los residuos malos en Europa están en un 17,6%, en Oceanía en un 16,1%, en las Américas en un 14,1%, en Asia un 6,4% y en África un 2,5%. Esos son los niveles de la cantidad de residuos electrónicos. ¿Qué es la basura tecnológica? Pues, si bien sabemos, la basura tecnológica es más bien los desechos tecnológicos que ya no sirven, que de una u otra manera son obsoletos, que no tienen una vida ya funcional. Por ejemplo, esta basura, como vemos ahí en las imágenes, son los celulares, las computadoras, las
los televisores, los cables y los cargadores, las baterías y las pilas, en fin. ¿Por qué es un problema? Pues es un problema porque causa una contaminación tóxica por el riesgo que nos da en la salud, por los riesgos que nos da, la pérdida de los recursos. ¿Cómo reciclar bien? Pues para reciclar bien tenemos que separar por tipo, es decir, por celulares con celulares, tablet con tablets y así sucesivamente. 2. Borrar tus datos. 3. Retirar las baterías. 4. Embalar y proteger. Es decir, que debemos de separarlos. Luego debes de, si está en uso aún, eliminar tus datos y lo puedes donar a otra persona que lo pueda utilizar. Pues ya no te vale a ti, pero otra persona puede ocuparlo. Así causamos menos residuos tecnológicos y damos un buen uso. Si ya no te sirve, pues debes de, si tienes, por ejemplo, un J2 y esos teléfonos eran los que salían con batería, es decir, si ya no te sirve, quítale la batería y coloca cada pieza en su lugar, es decir, hay ciertos tachos de basura, ya les voy a explicar un poco de las señalizaciones de esos tachos de basura que están al lado justamente en la otra imagen. Pues debes de ir clasificando el tacho que van los residuos que son explosivos y en el que van los que no son no explosivos. Y por último, embalarlos para así darle acompañamiento al lugar en donde se hacen este tipo de reciclajes. 9 tipos de sustancias peligrosas. Pues dentro de esos 9 tipos de sustancias peligrosas están los explosivos, los gases, los líquidos, los sólidos, inflamables, los oxidantes y los hiperoxidantes orgánicos, los venenosos e infecciosos, los radiactivos, los corrosivos, los misceláneos y otros. Pues como vemos aquí en la imagen, cada uno de estos sellitos que se ven aquí son como para que se den cuenta de la magnitud del peligro. ¿Por qué los RAEE son un problema ambiental? Pues estos, a diferencia de la basura común, contienen metales pesados, tales como contienen metales pesados, retardantes de llama y compuestos químicos tóxicos. Cuando se desechan sin tratamiento adecuado, es decir, se botan a los botaderos o barrancos, quema a cielo abierto, desmantelamiento informal, en fin, estas sustancias pasan al suelo, al agua, al aire y generan contaminación persistente y los riesgos para la salud. La Organización Mundial de la Salud y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente advierten que la exposición a estos contaminantes afecta especialmente a los niños, a los trabajadores del reciclaje informal, es decir, a las personas que no, que no están aptas para hacer este tipo de trabajo, que no tienen una protección con que ir a esos lugares donde se desechan las basuras que ya no sirven y poder estar ahí manipulando este tipo de cosas. ¿Qué materiales hay en estos residuos de aparatos electrónicos y eléctricos? Pues dentro de estos hay los metales férricos y no férricos, vidrio, plástico, sustancias tóxicas y peligrosas como el cadmio, el mercurio, el plomo, el arsénico, el fósforo, los aceites peligrosos, entre otros. Esto si no tomamos una debida precaución y
damos mantenimiento o agarramos esto sin tener un tipo de protección, nos puede causar mal a nuestra salud. Es decir, esto podemos contaminarnos, nos puede dar cáncer y otras cosas más. Principales impactos ambientales. Como principal tenemos a la contaminación del suelo, pero dentro de ellos hay 4. Contaminación del suelo. Pues en este se filtra el plomo, el cadmio y el mercurio desde vertederos. Se pierde lo que es la fertilidad de la tierra o del suelo y daña lo que son los microorganismos. 2. Contaminación del agua. Pues los lixiviados, algo así se manifiestan ellos, son tóxicos y alcanzan a los ríos y a las aguas subterráneas, así afectando a la fauna acuática y al agua del consumo humano. 3. Contaminación del aire. La quema de los cables y los plásticos para extraer el cobre liberan dióxidos y furanos, así emitiendo lo que son los gases más contaminantes o más tóxicos, que particularmente son los más peligrosos. 4. Riesgos para la salud humana. Pues esto nos puede traer problemas neurológicos, respiratorios, renales y riesgos de cáncer, como antes manifesté. La alta exposición a este tipo de sustancias causa lo que antes mencioné, y a las personas que más les causa esto es a los recicladores informales y a las comunidades cercanas a botaderos. En África hay un país, una región donde existe más contaminación, porque allí es donde van a vertir todo este tipo de desechos contaminantes. Y esas personas tienen que vivir a diario con esto. Ellos, al lado del botadero o del vertedero de basura, tienen tiendas y así, y ahí mismo queman para sacar cobre. Entonces, ese humo y todo ese aire contaminante está deteriorando cada vez más a las personas que viven ahí, y ellos mueren muy jóvenes. Ellos no tienen larga vida por este tipo de tóxicos, de cosas tóxicas que inhalan, y también por la mala manipulación. Pues para culminar quería manifestar también que algo sobre la dimensión global del problema. Pues el movimiento esto como me puede explicar mejor. Estos desechos electrónicos han obligado a crear acuerdos internacionales como los convenios de Basilea, que regulan el traslado de los residuos peligrosos entre países para evitar que terminen en naciones sin capacidad de tratamiento. En Europa, la región está regulada por la directiva RAEE, la cual es de los residuos electrónicos y eléctricos. Esta de aquí obliga a los fabricantes y a los distribuidores a hacerse responsables de la recolección y del reciclaje de todos sus desechos que ellos mismos fabrican. Un ejemplo práctico es: si un teléfono celular se bota a la basura, la batería puede liberar cadmio y litio al suelo. Estos componentes internos liberan metales pesados, y si se quema, este emite gases altamente contaminantes. Si se entregan a un centro autorizado, se recuperan los metales valiosos como el cobre, el oro y el aluminio, y así se evita la liberación de los tóxicos al medio ambiente. Quien habla Ortiz Lara, y continuando con la exposición vamos a hablar lo que es la vida útil de los desechos electrónicos. Nos dice que la vida útil de un artefacto electrónico no es el número,
ya que depende de la gran cantidad de medidas del tipo de dispositivo, los materiales de fabricación, los hábitos de uso y cada vez más la obsolencia y programas o precisión. Aunque los dispositivos actualmente son técnicamente más complejos, muchos estudios indican que la vida útil de estos llegan a un alargado de que ligeramente debido a la madurez del mercado y una mayor conciencia del consumidor. La decisión final de cuando se reemplaza un dispositivo depende del equilibrio entre el estado físico, una especie de para que se pueda seguir una vida útil y la necesidad que contiene la persona al tener las últimas prestaciones. Vida útil promedio de los tipos de dispositivos. Como primero tenemos que los smartphones, o sea, los teléfonos tienen de 2 a 5 años de vida útil, ya que los estudios muestran que 3.2 de 3 a 2 años en Estados Unidos tiene esto de posibilidad de vivir un teléfono de 4 a 5 años en Canadá y de 4 a 7 años en Europa. También teniendo en cuenta que la batería y el fin de soporte de software son causas principales y reemplazables también a la vez. Contamos con las latas digitales, que esto nos dice que tienen una vida útil de entre 3 a 7 años, ya que una lata de gama alta puede durar más de 5 años, mientras que una gama de baja puede durar entre 3. Y las tablets tienen una vida similar de entre 4 a 3 o de entre 5 a 8 años. Tenemos las computadoras de escritorio, que estas tienen una vida de entre 5 a 8 años, ya que suelen tener una vida mucho más larga que las laptops, en un promedio de 5 a 10 años, y lo máximo que puede llegar serían a 12 años debido a la mayor capacidad de actualización de computadora. Tenemos lo que son los televisores, que esta nos dicen que es los televisores que nos dicen que tienen un máximo de entre 7 a 11 años o más si es posible, ya que la tecnología LED actualmente dura hasta 11 años o más. Sin embargo, la ausencia de los HMD hace que las siguientes máquinas no llegan a durar entre los 4 a 6 años. Tenemos auriculares y altavoces que tienen hasta una vida útil de entre 3 a 5 años, que nos dice que varía mucho dependiendo si los audífonos son de cable, que puede llegar a durar 7 años, mientras que los inalámbricos pueden llegar a durar entre 2 a 4 años por la degradación de la batería. Tenemos dispositivos smartphone que pueden llegar de entre 3 a 5 años, que esta dice que tienen un límite por el desgaste de la batería y al final el soporte del software por la parte de lo que es la fabricación. Tenemos las consolas de videojuegos, que estas pueden llegar entre 4 a 6 años, que el ciclo de vida es ligado a la generación de consolas de promedio de 4 a 8, y aunque pueda funcionar más tiempo. Tenemos las impresoras, que son de un ciclo de vida de entre 3 a 5 años, que la vida de estas son relativamente cortas o a menudo es costosamente larga, ya que el cambio de tinta puede superar la espera de valor, promoviendo un reemplazo que representa esta. Consejos prácticos para alargar la vida del dispositivo. Como primero tenemos que la cuida de la batería, ya que esto se puede evitar a la exposición del sol de los dispositivos, porque al entrar en calor externo, y esto puede llegar al deterioro de estos, y las consecuencias puede tener
un grado de deterioro y que sea menos duradero de lo que está hecho para el durado. Como segundo tenemos lo que son la actualización de software con cabeza, que esta nos dice que no se instale inmediatamente la última versión del sistema operativo en un dispositivo viejo, a veces obedece la rentabilidad del equipo, puede llegar a que se dañe, que no funcione correctamente el nuevo sistema dentro de la computadora. Y enfocándose en las actualizaciones de seguridad. Como tercero tenemos la limpieza y protección, ya que estas usan fundas protectoras de pantalla, donde utilizan fundas protectoras de pantalla para que el dispositivo no tenga un daño permanente ni de acuerdo a golpes o a lo que es la entrada de virus tenga un enfoque de actualizaciones seguras sin daños permanentes. Limpieza, tenemos opta de reparar antes de reemplazar, donde cambiar la batería de un móvil o un teléfono puede ser una opción mucho puede ser más económica y ecológica que comprarse un nuevo teléfono. Mi nombre es Cortés Corozo Emily y hoy le voy a hablar sobre lo que son los metales presentes en la chatarra electrónica. La chatarra electrónica, RAEE por sus siglas, contiene una gran variedad de metales que pueden clasificarse principalmente en metales básicos, metales preciosos o metales peligrosos. Esto también nos ayuda a que estos metales son de alto valor económico y ambiental, ya que permite recuperar el medio ambiente y los procesos de relajación. Tenemos los metales básicos o comunes. Tenemos lo que es el cobre, que es el Cu, que es presente en los cables, bobinas y placas de circuitos que tienen entre el 20 y el 50%. El hierro, que es Fe, en estructuras metálicas y cargas que son entre el 8 y el 20%. También tenemos el aluminio, que es el Al, en disipadores en calor y estructuras, que es entre el 2 y el 5%. El estaño Sn, utilizado en soldaduras eléctricas, tiene entre el 4 y el 5%. El níquel es Ni, en batería y aleaciones, entre el 2 y el 5%, igual que el aluminio. El zinc, que es el Zn, en recubrimientos y aleaciones, que es de entre 1 y el 3%. Plomo, que es el Pb, en soldaduras y baterías, que es el menos 2, 0%, que es Snd. También tenemos los metales preciosos, que es el oro, que es el Au, en conectores y microchips, que eso tiene entre el 0,2%. La plata, que es el Au, en soldadura y contactos electrónicos. El paladio, que es el Pd, en componentes electrónicos y consoladores. En platino, que es el Pt, en algunos dispositivos especializados. También tenemos los metales pesados y peligrosos. Los metales pesados y peligrosos son tóxicos que residen en al menos algunas especies por impacto ambiental y en la salud. Tenemos el mercurio, que es Hg, que es presente en las lámparas de retroalimentación, que es la pantalla LCD e interruptores. Cadmio, que es el CD, es el arsénico y el cromo, utilizado en baterías, recubrimientos de chip y estabilizadores. El selenio, que es el Se, y el plomo, que es el Pb, que también considerado peligroso
Este se transmite por medio de soldaduras y tubos de rayos catódicos. También tenemos la importancia de estos metales que permite reciclaje y recuperación de recursos valiosos, reduce la necesidad de extracción minera, evita la contaminación ambiental por sustancias tóxicas. Y como conclusión, les voy a dar que todos estos son, digamos, muy importantes, ya que si estos metales tóxicos están contaminando el medio ambiente, las personas se van a enfermar y van a dejar de vivir. Gracias. Muy buenos, profesor. Quien le habla es Lely Alvarado. Bueno, me tocó hablar sobre las partes de los artefactos electrónicos que contienen materiales peligrosos y daños, ya que se debe a la rápida evolución tecnológica que ha generado un incremento de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. Estos dispositivos, aunque son muy útiles, contienen unas sustancias químicas y metales pesados que representan un riesgo latente si no son gestionados bajo una normativa de control ambiental. Bueno, como podrán saber, RAES significa que son los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos que ya no son usados y que están dañados y se han vuelto obsoletos, que incluyen un equipo rápido de funciones que funcionan con electricidad o batería, como son los celulares, las laptops, los cargadores, las impresoras, entre otros. Estos residuos también no deben mezclarse con la basura común, porque contienen sustancias peligrosas como es el plomo, el mercurio o cadmios, entre otros. Si se gestiona de la manera correcta, es posible que estos de aquí se puedan recuperar materiales valiosos como es el cobre, el aluminio, el plástico e incluso metales preciosos como el oro. Ya, por eso es importante identificar y separar para darles un tratamiento adecuado, ya que estos residuos de aquí dan un gran impacto un impacto ambiental. Bueno, acá tenemos la forma de componentes electrónicos que son peligrosos y dañinos para la salud. Tenemos las partes de los aparatos electrónicos, tenemos los materiales peligrosos, los órganos que afectan y los daños a la salud. Tenemos que las tarjetas de circuito tienen soldaduras de plomo. Esta de aquí, este material plomo, afecta tanto al sistema nervioso, como podemos observar en la imagen, al sistema nervioso central y también a los riñones. ¿Cuál es el daño en sí? Tenemos un daño renal crónico, como es la insuficiencia renal, la neurotoxicidad y la pérdida cognitiva, o sea, pérdida en sí del conocimiento. En las baterías, ya sean recargables o desechables, tenemos el cadmio o litio. Esto de aquí también afecta a los riñones, al sistema respiratorio, ya que esto de aquí le da una insuficiencia renal, beriliosis o quemaduras químicas a vapor. Bueno, como mucho sabemos, las pilas tienen, o sea, bueno, a mí me explicaron de pequeña que uno nunca se debe meter las pilas a la boca porque es venenoso. O sea, las baterías y las pilas tienen cargas dañinas en sí para nuestra salud. También tenemos las pantallas LED, como es las lámparas, las computadoras, las laptops. Esto de aquí contiene harto mercurio, ya que esto de aquí daña el cerebro y daña el sistema inmune, ya que esto de aquí, el daño en sí en la salud es el daño neurológico, cambio de humor, problemas pulmonares, entre otros.
También tenemos los que son los conectores o los relés, o los componentes antiguos que vendían, que esto tiene berilio, ya que esto de aquí afecta tanto al sistema respiratorio y al corazón, ya que los pulmones, los daños a los pulmones crónicos, cancerígenos, con cáncer al pulmón, y puede causar infarto a las personas que están mucho expuestos a este componente. En los cables plásticos, los residuos o las cáscaras o el plástico de diferentes elementos puede tener retardantes de llama o bromados, que esto de aquí daña el sistema endocrino en el desarrollo, o como bien también puede ser que afecta al sistema reproductor, ya que esto de aquí tiene una alta alteración hormonal, destruyendo así el endometrio y también causando daños en el desarrollo fetal. Para evitar estos daños para causar este tipo de daños tenemos que tomar las debidas precauciones, tanto al momento de reciclar lo que es aparatos electrónicos o técnicos, y así gestionarlos al recio. Por ejemplo, al momento de manipular cualquier aparato electrónico debemos utilizar el material adecuado o de bioseguridad, como son guantes. Si vamos a quemar algún tipo de aparatos electrónicos, que a veces lo hacemos inconscientemente, utilizar mascarillas, unos guantes, y estar un poco alejado de esa exposición a estos materiales peligrosos, como es el plomo, el mercurio, el berilio, el cadmio, el litio. Esto de aquí más que todo afecta no solamente a un solo órgano, sino es que afecta con el tiempo a todo nuestro cuerpo, y después no vamos a tener muchos daños, tanto neurales, con el corazón, lo que es los riñones, pulmones, en sí. Bueno, a continuación mi compañera. Ya, continuando con la exposición, son la estudiante de Girón Lastra Emily, les voy a explicar acerca de los daños a la salud por metales pesados en la chatarra tecnológica. Los desechos tecnológicos, también conocidos como e-waste o chatarra tecnológica, están compuestos por equipos como computadoras, teléfonos celulares, baterías, impresoras, entre otros dispositivos que han dejado de funcionar o han sido reemplazados por unos más modernos. Estos equipos están compuestos de muchos materiales, entre ellos metales pesados, los cuales son peligrosos para la salud humana si sus residuos no son manipulados de forma correcta. Bueno, cuando estos aparatos electrónicos se desechan en basureros comunes, se queman o se desarman sin medidas de seguridad, los metales pesados que contienen pueden liberarse al ambiente. Estas sustancias van a contaminar lo que es el suelo, el agua y el aire, lo que permite que entren al organismo humano a través de la respiración, el consumo de agua o el contacto directo con estos materiales. Y si estamos expuestos constantemente a estos materiales, puede causar graves problemas de salud a corto y largo plazo. Bueno, tenemos uno de los metales más peligrosos presentes en la chatarra tecnológica, lo cual es el plomo. Tenemos que el plomo se encuentra principalmente en las soldaduras de las placas electrónicas, en las baterías y en algunos monitores antiguos. El plomo es altamente tóxico para el cuerpo humano y afecta especialmente al sistema nervioso, también al sistema nervioso central, y en los niños puede provocar retraso en el desarrollo, problemas de aprendizaje
disminución de la inteligencia, cambios de comportamiento, daños renales, hipertensión y trastornos reproductivos. Luego tenemos el cadmio. Luego tenemos el mercurio. El mercurio produce temblores, pérdida de memoria, ansiedad y cambios de personalidad, daño neuronal, problemas de riñón. El cadmio en el cuerpo humano a largo o corto plazo produce daño pulmonar, problemas renales, debilidad ósea, riesgo de cáncer. El arsénico aquí produce o provoca a largo o corto plazo problemas digestivos, daños nerviosos, irritación en la piel, cáncer de pulmón y vejiga. El cromo produce irritación pulmonar, daño hepático y renal, riesgo de cáncer. También tenemos otros metales como que estos de aquí van a producir alergias en la piel, enfermedades pulmonares y trastornos digestivos. Entonces, la exposición a sustancias como el plomo, el mercurio, el cadmio, el arsénico, el cromo y otros materiales pueden provocar daños neurológicos, enfermedades respiratorias, problemas renales, trastornos en el desarrollo y distintos tipos de cáncer. Por esta razón es fundamental promover el reciclaje responsable de los aparatos electrónicos, implementar sistemas adecuados de manejo de residuos tecnológicos y concientizar a la población sobre la importancia de no desechar estos dispositivos junto con la basura común. De esta manera se puede proteger la salud de las personas y reducir el impacto ambiental. Gracias.